clase. Hola, Juliana, buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo está esa moral? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Preparados para nuestro examen? ¿Sí? Eso me dice que sí estamos preparados, ¿no? Claro, estamos preparados. Para eso hemos venido estudiando 6 semanas y yo sé que van a dar un buen examen el día sábado. Entonces, tenemos que completar lo que nos falta. Hay un tema que nos falta de la dos temas que nos faltan de la sexta semana, que son los partidos políticos y nos faltan las organizaciones sociales. Pero es recontra resumido las organizaciones sociales, ¿ya? Entonces, siempre buscando qué nos puede venir en los exámenes. ¿Cuántos de ustedes han estado ayer en el repaso? ¿Cuántos? Los que están en esta sala. ¿Cuántos de ustedes? Lorena estaba, muy bien. ¿Alguien más? Juliana, Camila, uy, varios estaban, ¿no? Excelente. Entonces, algunos me preguntaban ayer, me decían, profesor, mira, sobre el tema de los partidos políticos, ¿no? Y efectivamente, no habíamos tratado todavía con ustedes sobre los partidos políticos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tratar sobre los partidos políticos y siempre qué cosa vienen en los exámenes, ¿ya? Aunque ayer hemos socializado ya con algunos estudiantes, las posibles preguntas que nos puede venir en los exámenes. Además que he compartido también las claves con sus monitores. De ustedes, su monitor es el ingeniero César. Entonces, a César le he compartido las claves para que en este caso, pues de repente algunos ingresaron un poquito tarde, 1 hora después o media hora después, aunque también la clase está grabada, entonces para que puedan marcar sus alternativas correctas. Bien, entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si tuviera, sobre los temas anteriores para poder empezar. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Entonces tenemos que hablar un poquito de actualidad. La congresista Chirinos ha solicitado al Congreso la vacancia del señor Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo. Hay bancadas que ya se han pronunciado, dijeron que es muy prematuro hablar de una vacancia. El señor Rafael López Aliaga dijo, a fin de año tenemos que vacarlo ya a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. A los dos tienen que vacar. ¿Qué están buscando en realidad? ¿Mm? No están buscando conciliar, no están buscando lo que es el objetivo y el fin de un partido político, buscar la gobernabilidad. No, lo quieren sacar a los dos, a Pedro Castillo y a Dina Boluarte lo quieren sacar y poner un gobierno al modelo de ellos. ¿Cuál es el modelo de ellos? ¿No? Que sea a favor, pues, ¿no? De la clase empresarial, que no está nada mal, no está nada mal. Pero al caballazo, ¿ah? Buscar por ahí, buscarle las 5 patas al gato, en esa situación estamos. Y hoy día vamos a analizar qué función tienen los partidos políticos. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Ah? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a hablar sobre los partidos políticos. Ya está grabando nuestra clase. Vamos a compartir la diapositiva. Y si ustedes tienen algunas dudas, me preguntan, me dicen, profesor, no entendí esta parte. Yo los puedo aclarar, yo los puedo en este caso orientar. ¿Ya? Adriana Valentina, observa mi pantalla, hija. Sí, ¿Logra profesor, observar? buenas noches. Muy bien. Hola, Adriana, buenas noches. Sí. Hemos hablado del proceso electoral la clase pasada, no nos olvidemos. De los actores, es una de las preguntas que suele venir en los exámenes, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y en este caso de RNIE. ¿Ya? Bien, hemos hablado de los procesos electorales en el Perú. Hay fechas específicas para elegir al presidente y a los congresistas.
También hay fechas específicas ya para elegir a los gobernadores, a los alcaldes, y cuál es la importancia de votar. Ahí nos hemos quedado. Lo que vamos a continuar es ahorita hablar sobre los partidos políticos. Entonces pregunto, de esta imagen que ves, de esta imagen, ¿cuántos son partidos de la segunda etapa? De la segunda etapa. ¿Cuántos son? De la segunda etapa. A ver, si alguien me ayuda. ¿El de Keiko Fujimori? Ya. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es un partido político de tercera etapa. Entonces no es tercera. ¿El APRA? El APRA sí es de segunda etapa. Perfecto. Otra de segunda etapa. A ver, ayúdenme. ¿Popular? Muy bien, es correcto. Segunda etapa. ¿Habrá más o eso sería todo en cuanto a segunda etapa? A ver. Hay una más de segunda etapa. El partido político de Luis Bedoya Reyes. Esta de acá. Estas de acá son, perdón, segunda etapa. Este de acá es de tercera, con abismo. Tercera somos Perú. Perú posible tercera, desapareció este partido político. También ya no está en vigencia. Este de PPK, Peruanos por el Cambio, ya no se ha presentado. Ollanta, esto, por ejemplo, del Partido Nacionalista, tercera etapa. Del filósofo César Acuña. Estos también, si queremos mencionar, todos fueron de la tercera etapa. De la segunda etapa son estos partidos políticos. Entonces, lo que tenemos que conocer incluso para dar un buen examen en el tema de partidos políticos, tenemos que conocer qué partido político es de primera, segunda y tercera etapa. Si yo les digo el partido civil, ¿de qué etapa será? El partido Primera. civil. Primera. Oh. Y además que es el primer partido político que aparece en la historia del Perú. Entonces, nos preguntamos, ¿qué son los partidos políticos? Y respondemos acá. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos. Los ciudadanos se asocian. ¿Y desde qué edad yo soy ciudadano, José Santos? Puede ser 17, Desde 18. 18 años exactamente. La gran mayoría, ¿no? 18 años. Para Una 18, vez que cumple puede 18 si años. no saca el DNI, ¿verdad? Claro, pero hay otros que tienen su DNI a los 17 años. ¿Serán ciudadanos a los 17 años? Sí. Siempre y cuando haya algunas causales. Por ejemplo, pide su emancipación a los 17 años. Puede ser ciudadano. O cuando se ha casado. El Código Civil dice, si yo me caso a los 16 años, ya me convierto en ciudadano. O, en todo caso, cuando haya terminado una carrera de 2 años. A los 15 años terminé la secundaria, 2 años terminé una carrera, me he graduado, ya soy ciudadano. Pero suele pasar con poco. Todos, o decir, la gran mayoría, somos ciudadanos a los 18 años. Entonces, yo tengo 18 años, ya he ganado un derecho político, que es la ciudadanía. Por lo tanto, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos. Y esa asociación de ciudadanos se llaman personas jurídicas de derecho. Como profe, persona jurídica, no entiendo. Cuando yo te hablo de la persona humana tiene dos clasificaciones, persona natural y persona jurídica. ¿Cuándo se llama persona natural? Cuando somos uno solo de cada uno de nosotros. José Santos Herrada es una persona natural, solito. Ángela igual, Adrián igual, desde que nace hasta el día que muera. Pero si ellos algún día se asocian, Ángela, Adriana y José se asocian, ahí ya se convierte en persona jurídica, porque ya es una asociación. Entonces, los partidos políticos tienen un objetivo.
Ese objetivo es participar por medios lícitos democráticamente en asuntos públicos. Ese es el objetivo. Entonces, los partidos políticos son organizaciones sociales, no gubernamentales. No son creadas por el Estado, sino son creadas por ciudadanos para participar en asuntos públicos. Entonces, los partidos políticos se presentarán o se crearán para robarle al Estado. ¿Será para eso? ¿Se ha creado para eso? ¿Para saquearle al Estado? Pues no. Pero muchos de estos partidos políticos hacen cuando lleguen al poder. Entonces no estarían cumpliendo el objetivo. ¿Ya? ¿Con qué partido político llegó Alberto Fujimori el año 1990 al poder? ¿Cómo se llamó ese partido político? Cambio 90. Cambio 90. Muy bien. ¿Con qué partido político llegó al gobierno el Cholo Sagrado? Alejandro Toledo. ¿Se la saben? Lo han repasado, está en su libro. Se llama Perú Posible. Con ese partido político ingresó. Ahorita no tiene, está inactivo, no tiene inscripción. ¿Con qué partido político Alan García llegó en 2 oportunidades a gobernar? 2 oportunidades. Con el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA nunca muere, dice por ahí. Ollantumala, ¿con qué partido llegó? Partido Nacionalista Peruano. Con el Partido Nacionalista del Perú. NP. Y este señor, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ¿con qué partido político llegó a gobernar? Con el partido político Peruanos por el Cambio, PPK. Allá. Entonces, cada gobierno llega con un partido político. ¿Qué partido político, con qué partido político le invitó al señor Pedro Castillo? Porque él no es fundador de ese partido. Libre. Perú Libre. Libre. Porque el fundador del partido es el señor Vladimir Cerrón. Los fundadores es Guido Bellido. El fundador es el señor Bermejo. Ya, entonces cada partido político, entonces es el que respalda la candidatura de un candidato. Entonces, era el año 1948, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, hace una reflexión y dice: los corruptos huyen, los traidores se esconden, los miserables piden asilo político y luego aparecen como candidatos. ¿Le habrá estado diciendo como un preludio a Alan García? ¿Ah? Porque Alan García fue su engreído de Víctor Olaya de la Torre. Alan García se formó en las escuelas apristas. Alan García es el mejor orador de Latinoamérica. Fue en todo caso, porque ya no está con nosotros. O de pronto alguien de ustedes piensa lo contrario. De repente le han visto en Lima, de repente le han visto en París, como dicen algunos, ¿no? Algunos todavía son incrédulos. No, está vivo, profe. Ha creado su muerte, profe. ¿Quién te ha dicho? He visto, profesor, en Internet. En Internet también hay información falsa. ¿Ah? Entonces, eso hizo Alan García. Huyó, pidió asilo político, luego regresó como candidato y el pueblo le eligió por segunda vez. Entonces, el pueblo es el responsable de quién está en el gobierno. Entonces, viendo todo eso, diremos,
Los partidos políticos son instituciones fundamentales. Mira lo que dice. Son instituciones fundamentales. Porque de esa manera participamos en la política. De esa manera se sientan las bases del sistema democrático. Entonces digo, en Corea del Norte hay partidos políticos. En Corea del Norte. No, profesor. ¿Hay o no hay? José, en Corea del Norte, donde está gobernando Kim Jong-un. No hay. Entonces, si no hay partidos políticos, entonces no hay democracia, pues. Porque ahí hay una dinastía donde están gobernando papá, hijo, nieto, bisnieto, no. ¿En el Perú habrá democracia? Sí, profe. Sí hay. Y la democracia es tener libertad. Es la libertad, la democracia. Porque el pueblo gobierna. Incluso algunos tienen ya mucha libertad. Donde algunos periodistas ya insultan a los congresistas. Como el tal Cristian del Radio Exitosa o de Canal N. Le dijo a un congresista muerto de hambre. Muerto de hambre. Los congresistas pueden ser santos, no son santos de nuestra devoción, pero también hay que demostrar el profesionalismo, ¿sí? Muerto de Al hambre, respeto, profe. arrugado. Dime, hijo. Ya no hay respeto, profesor. Eso, el respeto. Y estamos viendo en estos últimos meses peor, porque a un gobierno democrático se le quieren tumbar. Y lo van a lograr, vas a ver. Y va a salir un presidente del Congreso. En plena pandemia, en pleno inestabilidad, estamos queriendo sacar un gobierno al otro. Y esto no es nuevo, y porque esto ya ha pasado en la guerra con Chile. En plena guerra con Chile, nosotros peleábamos con los chilenos, pero nuestras autoridades se daban golpe de Estado. En plena guerra con Chile, 5 presidentes hemos cambiado. Solamente eso pasa en el Perú, Camila. En ninguna parte del mundo pasa eso, porque seguimos viviendo con nuestro rencor. Que el poder de los poderes del Estado, el Congreso, en este caso no quiere conciliar con el gobierno o el presidente. Entonces hemos cambiado muchos presidentes en estos tiempos. El año pasado, a Vizcarra, Merino, Sagasti. Ahora quieren sacarle a Castillo. Y no se van a quedar con tanto sacando a Castillo, le van a sacar también a la vicepresidenta, Dina Boluarte. ¿Qué queremos con nuestro país? ¿A dónde queremos llegar? ¿O siguen viviendo con su resentimiento? Porque han perdido en unas elecciones. Se debe perder y ganar en esta vida. ¿Mm? Entonces, los partidos políticos tienen una misma ideología. No es que todos los partidos tienen, todos comparten. Cada uno tiene una ideología. Por ejemplo, el partido civil tenía una ideología. ¿Y cuál era? De que tenemos que invertir más en educación y lo ha logrado. Los colegios nocturnos, gracias al partido civil. La educación primaria gratuita y obligatoria, gracias al partido civil. Por vez primera en su gobierno de José Pardo y Barreda ingresó a gobernar, ingresó a estudiar una mujer que estaba restringido la educación a las mujeres. Mira, te estoy hablando recién del siglo pasado, que ninguna mujer podría ir a la universidad.
que ninguna mujer podía ir a la universidad. ¿Ah? El Partido Civil lo dijo, que vayan las mujeres a la universidad, que haya colegios nocturnos. Incluso el Partido Civil se preocupó por la jornada laboral de 8 horas. Claro, es por reclamar, porque reclamó el pueblo, pero le dio al pueblo, pues, su jornada laboral de 8 horas, el año 1919. Entonces los partidos políticos tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar al poder. Por eso te ofrecen el oro y el moro. Bonos por aquí, bonos por allá, bonos por todo sitio. ¿Y cuál es su objetivo? Poner en práctica su plan de gobierno. Poner en práctica su plan de gobierno. ¿Y qué es un plan de gobierno? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es un plan de gobierno? A ver, quiero que me digan eso. Planificarse para lograr el objetivo que quieren ellos. Bien, ustedes también tienen un plan. Ustedes tienen un proyecto. Que de acá, ustedes son del área 1. Es una carrera un poquito más larga, en el caso de medicina. De acá a 8 años, ser un médico general. Y no quedarme ahí. Seguir estudiando. Porque si te especializas, vas a tener, en este caso, un mejor mercado laboral. Lo mismo pasa con las enfermeras, con las obstetras, con los psicólogos. ¿Ves? Entonces, los partidos políticos tienen un plan, un objetivo, aplicar su plan de gobierno. Entonces, profesor, ¿cuáles son los requisitos para fundar un partido político? El primer requisito es tu acta de fundación. Tu acta de fundación. Un documento donde pones ahí, siendo las 9 de la mañana del día 18 de noviembre, estamos reunidos en el local del Jirón Guayaico, la última, para poder, en este caso, organizarnos y crear nuestro partido político. Por lo tanto, estamos eligiendo como presidente del partido político a Jack Brandon Flores. Como vicepresidente del partido político, a José Santos Herrada. Como tesorero, a Ángela Milagros. Bien, eso es un acta. Correcto. Segundo, tienes que tener una relación de adherentes no menor del 1% de los ciudadanos que sufragaron las últimas elecciones con su firma y su DNI. Aparte del acta, tienes que llevar firmas. Y esas firmas tienen que ser corroboradas ¿con qué institución? ¿Qué institución va a corroborar las firmas? La Hombre, RENIEC. 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 Entonces ustedes saquen su cuenta. Si en estas últimas elecciones de junio sufragaron 25 millones de peruanos, ¿cuánto es el 1% de esos 25 millones? 1.500. ¿Cuánto? 2.500. Más, más. El 1%. Si el 10% es 2 millones y medio, yo dije 25 millones es el 100%, y 10% es 2 millones y medio, ¿cuánto es el 1%? ¿Se la sacan o no? 25.000. 250,000. 250,000 firmas tienen que ir acompañadas de esa acta. Tercero, tengo que designar a mi personero legal. Es una persona que va a representar al partido en todas las reuniones. Todo esto lo tengo que presentar, todo esto lo tengo que presentar al Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hace?
custodia a los partidos políticos, su inscripción. Profesor, ¿los partidos políticos pueden hacer alianzas? Sí. Un requisito para hacer alianzas. Tiene que estar inscrito. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que estar inscrito? ¿En RENIEC? ¿Tiene que estar inscrito en OMPE? Una ¿O de tiene que estar JN, inscrito? Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Tiene que estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones a través del ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Esto lo maneja el JN. Ahorita voy a responder la pregunta de mi estimado Arturo Ramírez Puente, futuro médico. Entonces, los partidos políticos que están inscritos en el ROP, el Jurado Nacional de Elecciones, sí pueden hacer alianzas partidarias, pero dice 200 días antes previos a las elecciones. 200 días previos a las elecciones. O sea, 7 meses antes que se vaya a llevar a cabo las elecciones. Entonces, Perú Libre, con Fuerza Popular, ¿puede hacer una alianza partidaria? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, porque están inscritos. Actualmente, el APRA puede hacer alianza partidaria con el PPC actualmente Ya no. porque no están inscritos, perdieron su inscripción, pero alguna vez estuvieran juntos. Ah, cuando estaba vivo Alan García, cuando Alan García se presentaba para las elecciones. Cuando Alan García se presentaba para las elecciones. Alan García se volvió a presentar el año 2016. Alan García. Entonces, pues, que hay una cosa bien interesante. Sí se puede hacer alianza. Arturo pregunta, ¿nunca hubo un escándalo del Jurado Nacional de Elecciones? Era el año 1931, cuando se creó el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí hubo escándalo. ¿Sabes por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones le benefició para que gane en esas elecciones Sánchez Cerro y no quería que gane el APRA. Por eso es que hubo una guerra civil en nuestro país, porque el APRA dijo, yo me proclamo presidente moral del Perú, convicto Raúl Ayala de la Torre. No te reconozco, Sánchez Cerro. Y le hizo la vida de cuadritos a Sánchez Cerro. Incluso tomó un cuartel allá en Trujillo. Los apristas tomaron un cuartel y ahí estaban generales, coroneles, el cuartel O'Donovan. ¿Y qué exigían los apristas? Renuncia, Sánchez Cerro, miserable. Cerro no renunció, mandó un ejército. El APRA empezaba a desollarlos, a castrarlos, degollarlos a los militares. Un contingente militar fue de Lima hasta Trujillo, una guerra civil, el año 1932. En la historia está considerada como el año de la barbarie. Murieron 2000 ciudadanos, bueno, entre civiles y militares. Después, ¿qué hizo el APRA? El APRA planificó la muerte de Sánchez Cerro. Lo mató a Sánchez Cerro. Un aprista, Abelardo Mendoza Leiva de Yanahuanca, de los baños termales de Pillo. Lo mata Sánchez Cerro cuando estaba pasando revista militar. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro, el año 1933, promulgó una constitución política donde no reconocía al APRA, donde no reconocía al Partido Socialista. ¿Te das cuenta? Que en el Perú siempre hemos vivido eso. Si tú te opones a mí, si tú... Entonces, pues, dice por acá José. Profesor, a los que mataron, no solo los que fueron ahorcados en Lima,
No son los que fueron. Ah, los que fueron marcados en Lima fue el año 1860, 1867. Eso fue los hermanos Gutiérrez. No, fue Cuando le mat- 1872, cuando Ah, ya, José muy Balta bien, sí, 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 sí. había dado las elecciones y eran los hermanos Gutiérrez, eran 4 hermanos, pero solo 3 lideraban Sí, esta sí, sí. rebelión. Muy bien. Porque estos hermanos lo mataron a Balta, pues cuando estaba preso. ¿Y qué pasó? El pueblo se asó, el pueblo salió, los ha colgado a los hermanos Gutiérrez. Entonces mira lo que pasa en nuestro país. ¿Ve? Entonces, pues hijos, eso es lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Muchas gracias por hacerme recordar ese párrafo de la historia. Excelente. Qué bonito es cuando los jóvenes conocen la historia. La historia es apasionada. Entonces ahí está mi respuesta, hijo. Sí, hubo un caso de corrupción, escándalo. Continuamos. Se va poniendo la clase bacán. Así es cuando debemos trabajar. Los estudiantes participan, el profesor, en este caso, pues, compartimos ideas. Entonces, te puede venir otro en el examen. ¿En qué contexto histórico apareció los partidos políticos? Los partidos políticos aparecieron durante la Revolución Francesa, pero aparecieron como clubes revolucionarios. El pueblo parisino estaba harto de su rey, un autoritario, dictador, abusivo, cobraba impuestos al pueblo. La nobleza y el clero no pagaban impuestos. Entonces el pueblo decidió un día organizar. Entonces se organizó por barrios. Barrio Las Moras, barrio Aparicio Pomares, barrio San Cristóbal, barrio San Luis. Y de ahí nacieron los partidos políticos. Barrio Los Jacobinos, barrio Los Fuldenses, barrio Los Girondinos, barrio Los Sansculotes. Así aparecieron los primeros partidos políticos. Y muchos de estos se hacían llamar yo soy de derecha, yo soy de izquierda y yo soy del centro. ¿Qué decía? Yo apoyo al rey. Al rey decía. Porque, claro, ¿quiénes apoyaban al rey? Los que estaban, los que no pagaban impuestos. ¿Y quiénes no pagaban impuestos? El clero, la nobleza. Por eso digo, cada uno busca su conveniencia. Otro, se hicieron llamar los de izquierda. Yo me identifico con el pueblo y voy a hacer leyes a favor del pueblo. Voy a pedir los derechos a favor del pueblo. ¿Y la izquierda qué consiguió? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y los del centro, ¿qué dice? Ni con la derecha ni con la izquierda, al medio. Yo voy a conciliar con los dos. La pregunta del millón es, Perú Libre, ¿qué ideología tiene? ¿De derecha, Izquierdista. de Izquierda. izquierda o del centro? Porque en su última también dijo que la derecha no puso lo que es en 100 años, creo. Y la izquierda Es de fue en izquierda, ¿sí o no? Es de izquierda. ¿Ya ves? Ahí nacieron esos términos, izquierda, derecha, centro. Ahí nacieron. Dice por acá Arturo, profesor, a estas alturas no creo que un militar haga un golpe de Estado al presidente, ¿verdad? No hay quien tiene las agallas. Es más, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional le han reconocido a Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Le han reconocido. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le reconoce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces el presidente es, pues, ¿no? El quien personifica al Estado peruano. No quisiéramos, jóvenes, que a estas alturas haya un golpe de Estado.
¿Ah? De eso van a aprovechar la clase empresarial. De eso va a decir, uy, estamos en una crisis política. Va a subir el dólar. Si sube el dólar, sube todo. Suben los precios. Suben los precios. Nuestro sueldo se va a desvalorizar. No es necesario un golpe de Estado. No es necesario. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la parte del Perú. Regresamos a nuestra patria. Era el año 1871 y aparece el Partido Civil. Pero si no te viene como civil, te viene como CIE, Sociedad de Independencia Electoral, siendo su líder Manuel Pardo y Lavalle. Y Manuel Pardo y Lavalle fue un tipo que era de la aristocracia. Y cuando llegó al poder, se ha vengado. ¿De quién? De los militares. Porque él, Manuel Pardo y Lavalle, era el que vendía guano de isla. Guano de isla. Y le vendía con el nombre, su empresa, Los Hijos del País. Pardo, los Lavalle, estaban los, por ejemplo, los Billingur, toda la clase dinerada estaba ahí. Entonces, en su segundo gobierno, Ramón Castilla le dijo, la empresa Los Hijos del País, que son capitalistas peruanos, también vendan el guano por consignaciones. Llegó el año 1868 al poder un tal José Balta, que dice, el guano ahora lo va a vender solo una casa llamada Dreyfus, francesa. Por lo tanto, Manuel, ya usted no va a vender. Uy, perdieron sus intereses económicos. Perdieron sus intereses económicos. A Balta lo mata en el poder. Él forma su partido político llamado Civil en contra de los militares. Llega al gobierno Manuel Pardo y Lavalle. Llega al gobierno Manuel Pardo y Lavalle. ¿Y qué hacen el gobierno? Lo que Balta había dicho para que compren 2 barcos, porque sabíamos la intención de Chile, Manuel no quiso comprar, pese que había plata en el Perú. No, no quiero nada, lo que hicieron los militares. Además, no voy a comprar armas. Además, voy a cerrar la escuela de grumetes del Callao. Oh, sorpresa. Chile se armaba hasta los dientes. En esa circunstancia, termina su gobierno, no termina su gobierno Manuel Pardo Lavalle. Manuel Pardo Lavalle lo matan cuando estaba ingresando al Congreso. Lo matan. ¿Quién asume el gobierno? El guanuqueño, Mariano Ignacio Prado. Y a este señor, Chile le declara la guerra. ¿Estábamos preparados para esa guerra? Pregunto. ¿Estábamos preparados? No, profesor. No, Lo que está pasando ahorita en el Perú, hemos vivido años anteriores. Y parece que no aprendemos. No aprendemos. No aprendemos. Somos tan egoístas que no pensamos en el futuro del país, sino en pagar favores a los empresarios. Y vamos a ir postrados siempre así en la miseria, pese que somos un país con tantos recursos naturales, como lo dijo alguna vez Antonio Raimondi. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Vamos a ver ahora los fines y objetivos. Perdón. Partido de derecha fue el partido llamado Fuldense. Bien claro dice, estaba con el clero, la alta burguesía, los gironines del centro, clase media, los jacobinos izquierda, con el pueblo. Este llegó al poder
pero llegó al poder de manera radical. La izquierda radical hace daño en estos tiempos. Tiene que ser una izquierda socialista, progresista. O sea, en ciertas cosas sí debes aplicar el socialismo. ¿Como qué? Educación y salud. Socialismo. ¿Qué es lo social? En común. Ahí sí se debe aplicar el socialismo. Y en economía, que sea izquierda progresista. Oiga, hoy en día la política tiene que ser una mixtura como el Perú. Y así es delicioso. Hasta la comida mestiza es rica en nuestro país. Entonces, Robespierre llegó al poder, pero cometió muchos abusos. Robespierre mandó a matar a 50.000 personas en la Revolución Francesa. Una de ellas, o uno de ellos, unos tantos de ellos, a Luis XVI, al rey de Francia lo mató. A su esposa, María Antonieta. A sus amigos lo mataba. ¿Por qué te hablas mal de la revolución? Ven para acá. Le saca su cabeza en la guillotina. ¿Sí saben qué es la guillotina, no? Es el cuchillo revolucionario inventado por Joseph Guillotín. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? Aquí, a esta parte quería llegar. Los partidos políticos defienden el sistema democrático. ¿Por qué te lo quieres vacar a un presidente? Si por democracia está en el poder. ¿Ah? Eso no es función de los partidos políticos, es defender el sistema democrático. Canalizar la opinión pública. Yo escucho al pueblo, le falta esto, no necesita. Ya, con mi plan de gobierno. Preservar la paz. Este Congreso tiene el 76% de que no confía en la gente. El 76% de los peruanos no confía en este Congreso. Y me puedo decir, puedo atreverme a decir que es uno de los peores. ¿Ah? Donde trabaja al miedo con la población. Te va a quitar tu casa. Jack te va a quitar tu moto. Ángela te va a quitar tu laptop, gobierno. José Santos te va a quitar tu silla, el gobierno, tu celular. Se están trabajando al miedo. Ya no estamos en campaña, señor. La campaña ya terminó. Ahora haz leyes, pero a favor del pueblo. Han sacado un proyecto de ley, una ley han aprobado, donde el presidente, la interpretación de confianza, no lo va a aplicar como dice la Constitución política. Están yendo en leyes en contra de la Constitución política. Y de paso, están haciendo proyectos de ley para que te quiten tu CTS, tus gratificaciones, que vayan como forma de pago. Eso sí están haciendo. Pero leyes a favor de todos no quieren hacer. Por eso te digo, ¿a quién? ¿A qué favor estarán pagando ellos? Los partidos políticos contribuyen a la educación y participación política. ¿Ya? Participan en los procesos electorales y gobernabilidad del país. Pregunta por ahí, Camila, ¿qué es el comunismo? Muy bien. Yo voy a regresar hace 4 millones de años. En África apareció el hombre. Camila, Jack, Ángela, José y Elías somos unos primitivos. ¿Ya? Y en esa época se practicó la comunidad primitiva. ¡Uga, uga! Y entonces, en la comunidad primitiva había propiedad privada. No. Todos
disfrutábamos del bien común. En la comunidad primitiva, a cada uno se le daba lo que corresponde. La economía no era manejada por una persona, era manejada por todos con igualdad. Pregunto ahora, siglo XXI, ¿crees que es correcto aplicar ese sistema en un país? Que un Estado maneje la economía y te dé de acuerdo a tus necesidades. ¿Será lo correcto? Que no haya propiedad privada, que no haya libre mercado, que todos tengamos por igual. Ya quiere un carro, Elías quiere un carro, Ángela quiere una moto, José quiere una moto. ¿Será posible? Jóvenes, uno de los grandes países comunistas fue la URSS, y la URSS fracasó. Fracasó. Hoy Rusia no es comunista. Entonces, ¿el Perú estará cerca para ser comunista? ¿Por qué tanto hablan de comunismo? El Perú está lejos. Para empezar, para que el Perú sea comunista, no tiene que haber Congreso. Uno solo tiene que mandar. Para que el Perú sea comunista, tiene que haber partidos políticos. Uno solo tiene que mandar. Para que el Perú sea comunista, tiene que haber elecciones. Se elige por dinastías a las personas. Para que el Perú sea comunista, las Fuerzas Armadas tienen que tomar el poder juntamente con el presidente. El Perú está lejos de ser comunista. O sea, ese es el comunismo. Comunismo. El Estado maneja todo. El comunismo se aplicó en Cuba. ¿Le fue bien a los cubanos? ¿Le fue bien a los cubanos? ¿Ah? Le fue bien. Esa es una idea retrógrada. No se debe aplicar en ningún país. Entonces, ahora vamos a ver los partidos políticos por etapas. Primera etapa. Bien. Desde el año 1871 al año 1919 aparecen los partidos políticos de la primera etapa. Se le llama primera etapa porque son partidos políticos de élite. Cualquier persona no podría formar parte de un partido político. El partido civil, solamente los de la oligarquía. Los Pardo, los Lavalle, los Billingur, los Leguía, los Candamo, los Barreda. Pampañaupas no entran. Huamán no entran. Los Hualpa no entran. Los Quispe no entran. Los Mamani no entran. Así era. Entonces, el Partido Civil es el primer partido político de Perú. Ojo, esto suele venir en los exámenes. Luis de Manuel Pardo llegó 7 veces al poder y se enfrentó o se opuso a los militares. El Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, después de la guerra con Chile, el partido político vulneró los ideales de su partido. ¿Por qué? ¿Por qué dice que vulneró? ¿Por qué este señor participó en un golpe de Estado del año 1919? Si usted está pregonando el constitucionalismo, constitucional se llama mi partido político, ¿cómo puedes participar en un golpe de Estado? Por eso digo, el Taita Cáceres, el brujo de los Andes, yo me quito el sombrero como héroe de la guerra con Chile, pero como presidente no tengo buen concepto. Hasta incluso quería ser por segunda vez presidente en Perú. A la fuerza. Nicolás de Pierre los enfrentó y hubo una guerra civil
a 2 cuadras del Palacio de Gobierno. El Partido Demócrata de Nicolás de Piérola. De Nicolás de Piérola. Nicolás. Este partido político mantuvo semejanzas con la izquierda y con la derecha. Ya. O sea, le daba al pueblo lo que corresponde. Y también mantenía las instituciones del Estado. Este señor también era un hombre muy adinerado. Se llamaba el califa. Viene de califato. No es Mía Khalifa, que son cosas muy diferentes ya. O sea, no es Mía Khalifa, es el califa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque califa se le conoce a los descendientes de Mahoma. Eran hombres ricos. Este era un hombre adinerado. Por eso cuando formabas parte de su partido político, él te regalaba una medalla de oro puro, que está acá, como quien diciendo, usted forma parte de mi partido político. Llegamos al Partido Nacional Democrático. José de la Riva Agüero Osma, estos se llamaron los futuristas. ¿Por qué sus integrantes se llamaron los futuristas? Porque cuando eran las elecciones del año 1919, ¿qué dijeron? Nosotros, como partido político, no pensamos en el presente, pensamos en el futuro de nuestro país. Allá, su apodo, futuristas. ¿Y quién le puso eso? La prensa. Es como había un candidato llamado Guillermo Billinburg. Y cuando estaba en campaña, ¿qué dijo? Cuando yo llego a gobernar, el pan que cuesta 30 centavos va a costar 5 centavos. Y el pan que es pequeño en mi gobierno, el pan va a ser más grande. ¿Qué le puso la prensa? Le puso el gobierno del pan grande. Mírame. Le han puesto ese apodo. No es el pan grande. Muy bien, James Arthur. James conoce bastante de historia. Excelente. Pero hay que también tener en cuenta que este partido político le llevó a Julio César Tello Rojas al Congreso. ¿Y quién fue este tipo? Cantante de Guarochirí, ¿no? Era cantante, ¿no? ¿O quién era? ¿Qué te recuerda de tu infancia, de la secundaria? Julio César Tello. ¿Qué te recuerda? Te escucho, hija. ¿Quién fue? Ah, era cantante, profesor de Guarochirí. No era comediante. Este señor fue un arqueólogo, el padre de la arqueología peruana, el que estudió Chavín, el que descubrió Chavín, descubrió Paracas. Y a propósito, descubrió Kotosh. Él descubrió Kotosh. ¿No era Seichizumi? Seichizumi lo estudió científicamente. Seichizumi escarbó y encontró las manos cruzadas. Las manos cruzadas son Ishkai, de una mujer y de un varón. De la mujer, del varón, derecha sobre la izquierda. De la mujer, izquierda sobre la derecha. 2. ¿Y se han preguntado alguna vez dónde están esas manos cruzadas? Ah, está en Kotosh. No, son réplicas. Usted cuando va a visitar Kotosh, ves arriba, en el... Eso lo llevó. Seichizumi. Seichizumi se lo llevó solamente unas copias de yeso. Las manos cruzadas, la original está en Lima. Solamente de la mujer. Y del varón se destruyó. Pero Seichizumi inteligente sacó un molde. Ese molde está en la Universidad de Tokio.
Vamos a lo siguiente, segunda etapa. Cuando hablamos nosotros de la segunda etapa, son partidos políticos que aparecen del año 1920 al año 1989. Estos partidos políticos, mis estimados jóvenes, son partidos políticos conocidos de masas. ¿Y por qué? Porque acá sí podían formar parte los campesinos, artesanos, textileros, obreros. Y uno de ellos es el APRA, que apareció en México el año 1924, pero como partido aprista en el año 1930 en el Perú. ¿Quién fue su máximo líder? No te vaya a venir eso en el examen. El fundador, ¿será Víctor o será Alan? Víctor Aya de la Raúl Raya de la Torre. Gracias, Ángela. Él fue el fundador. Ojo, el APRA viene en algunas oportunidades. El APRA llegó 2 veces al gobierno, pero no con Víctor Raúl Raya de la Torre, sino con Alan García. El año 1985 al año 1990, su primer gobierno desastroso, hiperinflación, 8.000% anual, quiso estatizar la banca privada, quiso quitar los bancos a los empresarios privados, no quiso pagar la deuda externa, país inelegible, corrupción del tren eléctrico, terrible gobierno. Pero él se fue, pues, ¿no? Se asiló a Francia, luego se asiló en Colombia y luego regresa y nuevamente llega a ser presidente. El pueblo le dio oportunidad por segunda vez. Ay, ay, ay. Este partido político tenía un plan máximo y un plan mínimo. ¿Por qué dice máximo? Porque quería buscar la integración de América Latina y mínimo porque proponía la solución de los problemas nacionales. Y lo quería. Alan García quería solucionar los problemas nacionales, pero se equivocó en su primer gobierno. El segundo gobierno se metió en casos de corrupción con Odebrecht. Es por eso que la justicia peruana fue a su casa para apresarle. Y él que dijo, no, a mí nadie me va a poner en la cárcel. Prefiero estar muerto. Un complejo. Él fue separado de su padre. Él le conoció a su padre cuando era grandecito. Su padre también era un político. Y su padre fue un político perseguido. Y cuando su padre estaba en la cárcel, Alan nació. Y él sabía la historia de su padre. Y decía, yo no voy a llegar a la cárcel. Jamás. Profesor, ¿por qué el APRA no aprovechó cuando le devolvieron la legitimidad en el gobierno de Prado? Porque el ejército no quería, simplemente. El ejército también se oponía a que el APRA llegue al gobierno. Varias oportunidades. En este caso, el APRA había ganado. Incluso en la selección del 63, ¿no? Lo que estamos hablando. El gobierno de Prado. Los militares no querían que el APRA llegara al gobierno porque el APRA hablaba del pueblo. Pueblo, hay que atender al pueblo. Y a la élite nunca le ha gustado que hablan del pueblo. Habla de la clase adinerada, empresarial. Ahí, gobierna para ellos. Pero si gobiernas y quieres gobernar para el pueblo, te tumban. Y los militares no le reconocieron ahí. Por eso gobernaron Nicolás Linde es uno que va a gobernar ahí, un militar. 1 año gobernó. Convocó a elecciones. Y le hicieron ganar a Fernando Belón de Terra. Así es, pues. El Partido Socialista de José Carlos Mariátegui Lachira, 1928 aparece, pero él muere el año 1930 y se llama Partido Comunista. Pero este partido se desintegró cuando apareció el terrorismo, cuando apareció el PSP, Sendero Luminoso. ¿Quién fue su líder? ¿Quién murió el 11 de septiembre de este año? A ver, el presidente Gonzalo, así es. El llamado presidente Gonzalo. Ese terrorista genocida.
Él es el responsable, Abimael Guzmán Reynoso, de la muerte de 69,000 personas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por eso se desintegró este partido, primero socialista, luego llamado comunista. Se desintegró porque apareció este grupo terrorista. Este grupo terrorista no tiene ninguna convicción a lo que dijo José Carlos Mariátegui, porque José Carlos Mariátegui en un momento decía hay que matar policías, hay que matar campesinos, hay que poner coches bombas para llegar al poder. Nunca dijo eso. Pero ¿por qué entonces tenía su logo? Es que él decía, José Carlos Mariátegui, hay que apoyar al campesino, la hoz, hay que apoyar al obrero, el martillo. Y cuando hacía cualquier atentado, ponía hoz y martillo. ¿Eso habrá sido la ideología de José Carlos Mariátegui? Eso no fue. Democracia directa. Héctor Cornejo Chávez. Su doctrina social de la iglesia. Él decía, el precio del petróleo, o sea, una doctrina pues, social de la iglesia. El precio del petróleo, las materias primas deben ser de bajo precio. Que el mercado internacional debe ser expansivo. Y la tecnología debe llegar a todos. Que se debe tomar la mano de obra de la mujer, porque la mujer también aporta. Estaba bacán la ideología. Estaba chévere la ideología. Entonces, llegó el año 1956-62 al Parlamento. Acción Popular. Fernando Belaúnde Terry, 2 veces en el gobierno, 63 y el 80. El primer gobierno terminó con un caso de corrupción. Pérdida de la página 11, no sé si han escuchado, el acta de Talar. Caso de corrupción favoreciendo a una empresa, la IPC. ¿Y quién estaba metido ahí asesorando a la IPC, a la empresa norteamericana? Era en ese entonces el presidente del Banco Central de Reserva, Pedro Pablo Kuczynski. Se dice que Pedro Pablo Kuczynski hizo escapar su dinero de la IPC. Terminó con un caso de corrupción. Juan Velasco Alvarado dio golpe de Estado. Pero el pueblo se olvidó. Y el 80, ¿qué dice? Quiero que seas mi presidente nuevamente. Estamos de cabeza. Estamos de cabeza en nuestro país. El 80 gobierna, aparece las 2 lacras sociales en su gobierno. Sendero Luminoso y el MRT aparecen durante su gobierno. Este señor que dice, oh, son un grupito de abigeos que hicieron eso en Ayacucho. ¿Abigeos? Esos abigeos que han sido responsables de 69,000 víctimas. Pero luego apareció en otro episodio Valentín Paniagua. Valentín Tintín. Aparece cuando ya pues no se va del Perú Alberto Fujimori supuestamente a una reunión de presidentes en Brunei, luego pasa a Japón, de Japón renuncia a través de fax, el Congreso dice, no aceptamos tu renuncia, te vamos a vacar por incapaz moral. No tenemos presidente, lo eligen a él. Valentín Paniagua convoca elecciones, y el año 2001 gana Toledo. Entonces él quiso recuperar el legado de la cultura incaica y la conquista del Perú por los peruanos. El PPC, Partido Popular Cristiano, que recién perdió su inscripción. Este partido político fue fundado por Luis Bedoya Reyes. Algunos dicen el presidente que perdimos. Murió el año pasado a sus 102 años. Este señor participó en la Asamblea Constituyente 79. ¿Para qué se estableció esa asamblea? ¿Qué cosa hizo esa asamblea del 79? ¿Ah? ¿Qué cosa elaboró? ¿Un acta? ¿Un reglamento? ¿O una constitución? Una constitución. Este es el primer alcalde de Lima elegido por voto popular. ¿Qué quiere decir? Que antes de él
Los alcaldes eran elegidos por cargo de confianza. Este señor gobernó en 2 oportunidades. En esos años la alcaldía era solamente por 3 años. Ahora, ¿cuántos años un alcalde puede estar en el gobierno? 4. 4 años. Una obra. Los que conocen Lima, al costado del Estadio Nacional hay una vía expresa que te lleva a Barranco, a Chorrillos. Esa vía expresa construyó él. Y en ese entonces, ¿qué le dijeron? Este está loco. ¿Qué se ha fumado? No, era un visionario. Ojo, esto viene en el examen. Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán, primer alcalde socialista de Lima. No te confundes con el anterior, ¿ah? El anterior es el primer alcalde de Lima elegido por voto popular. Este es primer alcalde socialista de Lima porque hizo programas sociales y creó el programa social Vaso de Leche que aún existe en nuestro país. Tuvo doctrinas marxistas. Llegamos a la tercera etapa. ¿Ya? Hablar de la tercera etapa es hablar de los independientes. Independientes. Del año 1989. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué significa independiente? ¿Por qué aparece la ola de independientes? Porque los partidos políticos tradicionales, como el APRA, el PPC, Acción Popular, habían perdido credibilidad. Ya habían llegado al gobierno. El pueblo ya no creía. Entonces, ¿qué dijo? Que se cree, entonces hay que crear nuevos partidos. Ahí nacen los independientes. Ni la izquierda ni la derecha. Nosotros somos los del centro. Allá, bacán. Uno de esos independientes fue este señor que está empuñando su mano, Ricardo Belmo. Con su partido político Obras, se convirtió en alcalde de Lima. Este señor Ricardo Belmo no era conocido en la política, pero era conocido por otras actividades. ¿Qué cosa era? Que ya era conocido en el Perú, en Lima. ¿Ah? ¿Qué dice en tu libro? Animador de televisión. Era animador, era boxeador, tipo Rocky. Por eso dice, con este puño de boxeador voy a gobernar Lima. La familia Telmo, perdón, ya vendía los famosos productos Yampal, que ahora son Ésica, Saison, Level, Avon. Por eso eran conocidos. Por eso eran conocidos. El otro, Mario Vargas Llosa. Partido político Fredemo. Este partido político estaba conformado por Acción Popular, más el PPC, más el Movimiento Libertad. ¿Por qué era conocido este señor si nunca había hecho vida política? ¿Por qué ya era conocido a nivel internacional? ¿Mm? Por escritor. Una de las obras, a ver si me dicen, una de sus obras, ¿quién me dice? Ciudad de los Perros. Muy bien, La fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras, o lleva al cine. Entonces, estos que aparecen acá tenían personalidad carismáticas y se hicieron llamar los independientes. Otro independiente que aparece. Tecnología, honradez y trabajo. ¡Soy inocente! Alberto Fujimori, me parece. Su partido político, Cambio 90. Todos creímos en él. Todos hemos creído en él. Eran las elecciones del año 1990. Mario Vargas Llosa ya se creía presidente del Perú. Ya se creía presidente del Perú. Te ilusionó como tu ex. Peor todavía que tu ex. Te ilusionó. Incluso
te dejó al estilo Melissa, ¿verdad? Con mucho respeto a las mujeres, porque hay mujeres buenas, mujeres malas, hay varones buenos y hay varones malos. Entonces, tecnología, honradez y trabajo. Flash. Flash. Mario Vargas Llosa, 35%. Alberto Fujimori, 29%. ¿Qué? Mario Vargas Llosa no lo creyó, porque ni en las encuestas aparecía este señor, el chinito, que le dice, no aparecía en las encuestas, al estilo Castillo, ¿eh? Porque todas las encuestas este año decían, gana Acción Popular. Pero de pronto, Flash, Castillo, aparece ahí. Igualita apareció. Tecnología en redes de trabajo. Este partido político cambió de tantos nombres, se llamó Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, Si Cumple, Perú 2000, Alianza por el Futuro, Fuerza 2011, Fuerza Popular. Desde que este señor ingresó a la presidencia, ninguna de sus familias empezó a trabajar en ninguna empresa, ¿no? Vivió del gobierno. Sus hijos, ni qué decir. La señora acá, si va a buscar chamba y le piden que es su currículum, si tiene experiencia, ¿en qué le presentará la experiencia? En decir, me han robado mi voto. Fraude sistemático. Eso será pues, su currículum de experiencia. O que perdió en 3 oportunidades en segunda vuelta. Eso será su currículum. De una familia clase media baja, hoy en día son familias adineradas. Otro independiente, Somos Perú, con Alberto Andrade. Alcalde 2 veces de Lima, alcalde de Miraflores. Luego aparece otro independiente, el Cholo Sagrado, Perú Posible. Yo he pasteado mis canchitos, que me diga tamales, ilustrados zapatos. Fue lo que dijo, vamos a votar por el Cholo, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro país. Pero sí, hay que decir algo claro acá. El gobierno de Toledo, económicamente así, buenas. El Perú creció como ningún otro país del mundo económicamente. A tal punto que había tanta plata. Y este señor dice, pobrecito, mis profes, están ganando 700 soles. Le voy a aumentar a 1100 soles a mis profes. Gracias, Toledo. Gracias. Te agradece. Luego, PPK, en la segunda vuelta, se compromete a aumentarnos. ¿A cuánto? Ustedes votan por mí, les voy a aumentar a 2000 soles, nos dice PPK. Campaña. Pero nosotros, profes, somos mamustas, pues. Muy bien, señor, lo que ha dicho, firma acá. PPK firma. El acta. Ahí está. Firmó el acta, PPK. O sea, ha ido a nuestro sindicato. Si ustedes los maestros votan, y nosotros los maestros somos 500,000, pues, hijos. No somos 2, ni 3, 4, 5. Somos 500,000. Ya. Entonces, en su debate dijo, tenemos que reivindicar a los maestros. En mi gobierno, los maestros ganarán 2000 soles como mínimo. Bacán. Voté por PPK, no me quejo. Yo voté por PPK. Pasa un año, PPK, ya pues lo que has ofrecido, hermano. No quiere. Nos fuimos a la huelga. Y en esa huelga, ¿quién aparece como líder? Pedro Castillo. Ahí fue su salto de Pedro Castillo, nuestro dirigente de maestro. Y nos aumentó los profesores. Gracias,
Toledo y PPK. No soy desagradecido con usted, pero también es una de sus funciones de los presidentes, reivindicar el sueldo. Y ahora dice que cuando Castillo termina su gobierno, cada profesor va a ganar mínimo 4.400 soles. Sería bueno reivindicar al maestro. Me quejo de mi sueldo, pero sería bueno reivindicar al maestro. ¿Ya? ¿Qué partidos políticos participaron en el año 2021? Partido Acción Popular, Alianza por el Progreso, el filósofo. Uno es feliz cuando consigue su felicidad. Yo no he plagiado, solo he copiado. ¿Ah? El partido Avanza País, su jefe, su presidente Pedro Cenas, pero su candidato fue Hernando de Soto. Fonavismo Democracia Directa, Andrés Alcántara, Marco Arana, Frente Amplio, que participó, la señora K, que participó, FREPAP, también participó, Juntos por el Perú, Julio Guzmán, Partido Morado. Él dice que es un mantenido. Yo soy mantenido por mi mujer, allá. Pero sigue siendo mantenido porque por ti nadie va a votar. Él dijo así y bajó las encuestas. No queremos mantenido. Y otra, que este señor le fue infiel a su mujer. ¿Y qué habrá hecho en el departamento con una señora que hasta se incendió el departamento? ¿Y este qué hace? Ni siquiera apaga el fuego, se escapa. Y ahora hay cámaras en todo sitio. Le filmó. Y está escapándose así. Claro, mucha llama hubo en el amor, pues, ¿no? Por eso se incendió el cuarto. Todo eso le tumbó. En política todo eso vale cuando quieres que tu contrincante caiga. Luego participó Somos Perú, el Partido Nacionalista, otra vez Ollantumala, el APRA no llegó a participar, por eso perdió su inscripción. Hay otros, Contigo Perú perdió su inscripción, de Vladimir Cerrón está vigente, Alberto Megolé perdió su inscripción, Perú Nación perdió su inscripción, Renzo Reyardo perdió su inscripción, él sigue vigente, ¿ya? Perdió su inscripción, 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 y acá está López Aliaga. Yo no sé con qué moral habla este señor, ¿verdad? Que es un deudor del Estado, y no sé con qué moral habla tanto. Usted le debe estar millones. Primero que pague sus deudas, para que hable si quieres que sea presidente del Perú. Y tiene unas ideas muy, muy dramáticas, ¿verdad? Usted escúchale nomás a este señor, lo que habla. Hasta de las vacunas, ¿qué dijo? Ustedes que son futuros, porque van a ser futuros médicos. ¿Las vacunas protegen o no protegen? Sí, pero una eficacia Sí, tan profesor. Protegen. Entonces, ¿de dónde saca este tipo y dice que la Sinopharm era 1.5 en efectividad? Es agua, junto con la Beto. Decían tantas cosas. Pues jóvenes, eso no podemos permitir en el Perú. Las vacunas, para que puedan ir al mercado, ¿quién da la autorización? Es un organismo internacional, ¿eh? Que pertenece a la ONU. ¿Cómo se llama esa institución? No me decepcionen, ¿ah? Ellos son hombres de salud. La OMS. Si usted escucha de Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, hay otro, la Sinovac, micro. La Sputnik no está. La Sputnik no está todavía dentro de esas vacunas reconocidas por la OMS. Pero las demás sí. Entonces, ¿por qué la gente tiene esa información de decir, si no me vacuno con Pfizer, no me vacuno con nada? ¿Quién le ha hecho creer que Pfizer es que te protege más?
Profesor, Si la todas, eficacia. te escucho, te Tal escucho. vez la fija por la eficacia que hay de la vacuna. Ya. Pero se entiende, si la OMS da el permiso, es porque ya tiene eficacia. ¿Sí o no? Es que la persona a veces piensa que a mayor eficacia mejor. Ya, pero para eso se pone dosis, pues. A no ser que sea la vacuna Johnson y Johnson. Ese sí tiene una sola dosis. Eso sí tiene una sola dosis. Entonces, ese sería más eficaz entonces. Entonces, vamos a analizar eso. La Sinopharm tiene 94% de efectividad y la Pfizer 97%. Pero si es 50% más uno, es efectividad. Bien, continuamos. Pero son, ya, tenemos 15 minutos y terminamos. Organizaciones sociales, recontra fácil, ¿ah? Una organización social, escuchen bien, no son creadas por el Estado. No, 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 no. Como dice PPK, no, no, no. No son creadas por el Estado. Entonces, si no son creadas por el Estado, ¿quién las crea? Ah, un grupo de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro. Ya, son altruistas. Son altruistas, cubren necesidades sociales, como que partidos políticos, como que sindicatos, como que ONGs, como que clubes deportivos. Entonces, ¿cómo se llama la persona que empezó a fomentar la creación? No lo ha creado, ¿eh? Porque no son, cuando es del Estado, es gubernamental. Cuando no son del Estado, son no gubernamentales. ¿Quién ha fomentado su creación? Juan Velasco Alvarado. Fomentó. Algunas organizaciones sociales, sí, la CGTP, sindicato fuerte, sigue siendo fuerte. Esto ha creado el que fundó el Partido Socialista. ¿Quién fundó el Partido Socialista? ¿Quién? Hace rato hemos trabajado. Creo que se llamó Partido Comunista. José Carlos Mariátegui. Muy bien, él ha creado ese sindicato. Tenemos sindicato de textileros, tenemos sindicato bancario, tenemos los clubes deportivos y tenemos al SUTEP como un sindicato. Y que el día 23 están diciendo, vamos a salir a las calles, porque Castillo dijo que el presupuesto de la educación debe ser 6%, no 4.2%, aunque aumentado, ¿eh? Estaba 3.9%. Respondemos las preguntas. Dime la respuesta de la pregunta 1. Señale a qué autoridad le corresponde convocar a cualquier tipo de elección presidencial, congresal, regional y municipal. ¿Quién es el único quien puede convocar a elecciones? Presidente de la República. El presidente de la República. ¿Y qué pasa si no hace? ¿Lo pueden vacar Karina Talía? Sí. Bien. Marque lo que no es una función. No es función de reunir. No, no. Recuérdate de las palabras claras. No es función de reunir. Ah, profesor. Obtiene la No respuesta. interesa. Y lo obtiene resultados, entonces el quien obtiene los resultados es en este caso, pues, OMPE. Quien las publica y le da su credencial, juramos en las elecciones. Las fechas de las elecciones generales y municipales regionales ya tienen fechas. Eso ya está fijado. Quiero que me digas cuándo se elige o cuándo se lleva a cabo las elecciones generales. ¿Cuándo elijo a presidentes y cuándo elijo a congresistas? Segundo domingo de mayo. Segundo domingo de mayo. Respuesta incorrecta. Está cerca. No es mayo. Abril. Recuérdate de este año. ¿Segundo domingo de abril? Primer Segundo domingo ¿Domingo de abril? Eso. El año fue en abril. Y si yo hablo de elecciones generales, presidente, 5 años. Congreso, 5 años. Por lo tanto, es acá 5 años. Correcto. 3, ahí un poquito te das cuenta. En un proceso electoral se eligen muchos cargos como presidente y vicepresidente de la República, congresistas, gobernador regional, consejeros. Señale qué elecciones se llevaron a cabo el 26 de enero del año 2020, cuando se disolvió el Congreso. ¿Qué elecciones se dieron nuevamente?
Elecciones congresales. Y esos que fueron elegidos salieron este año, el julio del año 2021. Que no se quedan 5 años. Usted me está diciendo hace rato que en 5 años hay que terminar el periodo de los 5 años. Cuando se disuelve, no es que se elige esto para 5 años, sino cuando termina el periodo presidencial. La ideología es el aspecto más importante de los partidos políticos. En la antigua Francia habían los girondinos, los jacobinos, los fuldenses. Dime, ¿cuál fue la ideología de los jacobinos? Radical. Radicales. Es el partido político de la primera etapa que establecía en su ideología el respeto irrestricto de la constitución política. O sea, decía, nosotros vamos a respetar la constitución política, pero no lo hicieron. ¿Qué partido se contradijo? Te ayudo. Partido Constitucional, pues, participó en golpe de Estado. Es el único partido político que ocupó 7 veces el poder. Civil. Pero no está civil, aparece el otro nombre. Entonces, ¿cómo Alianza sería? Civil e Independencia Electoral. Ok. El fundador del Partido Nacional Democrático incluso le invitó a Julio César Tello, fue un aristócrata. Ribagüero, pero hay dos, Sánchez Boquete o solamente Osma. La presencia de partidos políticos en el Perú se dio en 3 etapas. ¿Qué partido no pertenece a la segunda etapa? Fredemo. Fredemo. Muy bien, excelente. Fue considerado el primer alcalde socialista de Lima por haber sido creador de algunos programas sociales. Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes. Yo tengo 5 preguntas más de un examen anterior. ¿Ah? De un examen anterior de CEPREVAL y quiero socializar eso con ustedes porque todavía tengo tiempo. Mira, aquí está. Quiero que me respondan las preguntas de este examen. Son 5 preguntas que vino para el área 4. A ustedes les van a venir solamente 2, ¿ya? Y puede ser que están acá. Durante la clase de Derechos Humanos, la estudiante Lisbeth ha decidido contarle al docente y a sus compañeros que ella ha sido víctima de una agresión física por parte de su pareja. Si queda hasta ahí, yo puedo decir que ella tiene derecho, en este caso personalísimo, que nadie puede afectar tu integridad física. Dice, y no sabe qué hacer y a dónde ir. Al oír esto, uno de sus amigos le recomienda acudir a una dependencia policial más cercana, el Ministerio Público, denunciarle al agresor y al Ministerio Público haga la investigación y me brinde garantías. El docente le sugiere ir inmediatamente, pues todos tenemos derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, porque nosotros tenemos derecho a la tutela jurisdiccional. ¿Qué es tutela jurisdiccional? El Estado nos tiene que respaldar de los agresores. ¿Qué tipo de derecho es eso? Al debido proceso. Muy bien. Este es el derecho al debido proceso. Porque el debido proceso es la presunción de inocencia, la tutela jurisdiccional, un juez imparcial. Eso es el debido proceso. Entonces, a mí nadie me puede decir que soy un corrupto sin antes no hayan comprobado mi delito. Eso es la presunción de inocencia también. Allá, excelente, ¿no? La siguiente pregunta dice, completa según corresponde. En los últimos días se viene debatiendo la modificación de la constitución política en nuestro país. Gran parte de la población exige una asamblea constituyente, pero muchos politólogos no están de acuerdo con ello, pues sostienen que es un poder constituyente que no contempla la constitución. Escucha, para poder cambiar la constitución política hay 2 mecanismos. Uno es la asamblea constituyente y otro es el Congreso Constituyente. Pero ellos afirman que lo mejor sería recurrir al, entonces busca el segundo. Congreso Constituyente.
Claro, si los politólogos dicen, no, no es lo conveniente la Asamblea Constituyente, entonces será lo otro, el Congreso Constituyente. ¿El Congreso Constituyente por quién está integrado? ¿Por asambleístas o por congresistas? Congresistas. Esto está correcto, no sé quién ha marcado, pero está muy bien. Está muy bien. Ahí vamos al siguiente. Los congresistas de la República, haciendo uso de sus atribuciones legislativas, han decidido aprobar la ley que permite la devolución de los aportes de la ONP. Jóvenes, mucho hablan de la ONP. ¿Usted sabe qué cosa es esto? Incluso hoy día el presidente estaba también en el Banco de la Nación pagando a algunas personas su ONP. ¿Sabes qué es eso? A ver, ¿quién me explica? ¿Sabemos o no sabemos? Pensión. Muy bien. Cuando usted trabaja para una empresa, ¿ya? Trabajas para una empresa, tu empleador te va a decir, señor, ¿a qué empresa se va a afiliar usted? Para que le descuenten por ley y para que cuando tiene 65 años le pagan su pensión de jubilación. Entonces usted va a escoger dos, ONP o en todo caso AFP. Esto es administrado por el Estado. ¿Y esto por quién? Las AFPs. ¿Por el Estado o por capital Privado. privado? Sí, Por el privado. capital privado. Listo. ¿El capital privado qué dice? Karina, tu fondo es individual. Tú vas a tener tu cuenta individual. O sea, yo te voy a descontar 13% de 1.000 soles que ganas, yo te voy a descontar tu 13%. O sea, cada mes me voy a llevar 130 soles. ¿Ya? Y todo va a ir a una cuenta. Y vamos a ver cuánto ganas en 10 años, 20 años, hasta tus 65 años. Pero vas a aportar. ¿Ya? En la ONP también es igualito, 13% te descuenta. Pero este es un fondo común. Fondo común. Quiere decir, no hay cuentas individualizadas. Entonces, ¿cómo es el profesor? Los que están ahorita aportando a la ONP, los jóvenes, están pagando a los viejitos. Y cuando yo sea viejito, los jóvenes que se afilian me van a descontar para que me paguen a mí. Así funciona eso. ¿Ya? No sé si me han entendido. Así funciona esto. Entonces, viendo todo eso, ¿qué te conviene ahora? ¿Ya? Entonces, usted ya, esto está analizando, lo estás analizando ya. Entonces, ¿qué dice? Profesor, Ah, sí, dime, Mónica. pero debe haber un límite, supongo, de cuánto puedes ganar al mes en la ONP, pero en la AFP depende de cuánto has ganado cada mes. Muchas gracias. Entonces, para que seas pensionado en la ONP, mínimo tienes que tener 20 años de aporte. Mínimo, mínimo. ¿Ya? Aquí no. Aquí, si por ejemplo yo empecé a aportar a los 50 años, a los 65 años ya tengo 15 años y voy a recibir una pensión. Pero de acuerdo a lo que he aportado. Si he aportado un montón, mi pensión va a ser más. Si he aportado poquito, mi pensión va a ser menos. ¿Ya? Hoy día el presidente de la República ya se aprobó una ley y eso aprobó el anterior Congreso, que era mejor, no como este, obstruccionista, ha aprobado una ley donde dice, todas aquellas personas que han aportado hasta 10 años, hasta 15 años, se les va a reconocer una pensión de 350 soles. Años anteriores, si aportabas 19 años con 11 meses y te faltaba un mes para que llegues a los 20 años, no recibías ni un centavo. Tenías que cumplir 20 años. Pero ahora salió una ley donde dice, si has aportado, si has empezado a chambear recién a los 50 años
y hasta los 65 años que te has jubilado has aportado 15, de todas maneras te vamos a dar tu pensión, pero no será pues la misma cantidad. Como dijo el Calvo, algo es algo cuando me sale un pelito. Don Calvo dijo eso. Algo es algo cuando sale un pelito. Entonces, dice acá. Dice en esta lectura que el Congreso ha aprobado una ley para devolución de los aportes de la ONP, que es una ley que va en contra de la Constitución. Si es una ley que va en contra de la Constitución, ¿qué garantía constitucional pides? Inconstitucionalidad. Perfecto. No se dice más. En la clase de cívica, el profesor ha tocado el tema de procesos electorales y en el artículo 177 dice que existen 3 organismos electorales. Quiero que me diga cuál no es atribución del Jurado Nacional de Elección. No es una atribución de este. No. ¿Cuál no es? Allá. Organiza las consultas populares. ¿Quién organiza entonces? La OMPE. Ompe. Muy bien. Muy bien. Hay otra. Dice, los mecanismos de participación. Los mecanismos de participación están en la ley 26.300 y en la Constitución Política el artículo 31. Mecanismos de participación es iniciativa legislativa, reforma constitucional, referéndum, remoción, revocatoria y rendición de cuentas. Usted tiene que encontrar el incorrecto. ¿Cuál es el incorrecto acá? El incorrecto. Lee bien y me das tu respuesta. La B, profesora. Vamos a ver. La revocatoria. La revocatoria se entiende que yo lo puedo revocar a una autoridad regional o a una autoridad local. Las autoridades gobiernan 4 años. Hemos hablado en clase. A las autoridades, ¿en qué años se le puede revocar? Se le puede. En el segundo y tercero. Segundo y tercero. ¿Qué dice acá? ¿La revocatoria procede durante el primer y procede? No procede. Entonces, este es el incorrecto. Se supone que los demás son correctos. ¿Los prefectos son objetos de remoción? Sí, son cargos de confianza. Remoción es cuando hay cargos de confianza. ¿María puede elaborar leyes mediante iniciativa? Sí. Nosotros podemos elaborar proyectos de ley. ¿Los ciudadanos pueden interpelar a la autoridad a través de rendición de cuentas? Sí. Se pide el 10% del PEG. ¿Mediante referéndum los ciudadanos pueden aprobar o desaprobar reformas de la... Sí, sí, es correcto. Entonces la respuesta acá es la B. Muy bien. Han pasado ustedes la prueba y me alegra porque están en este caso preparados. Preparados para... Buenas noches, profesor. Por favor, ¿podría volver a las 2 primeras preguntas? Sí, claro, ¿cómo no? 2 primeras preguntas. Correcto. Aquí está. Estas son las 2 primeras preguntas. Muy bien, hijos e hijas. Hemos terminado al 100% la 6ª semana. Esta semana incluso lo hemos tomado un poquito para hacer nuestro repasito, pausado, todo. La siguiente semana hablaremos de la semana 7, pues, ¿no? Aunque ya estaríamos hablando de la semana 8. Pero no se preocupen, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar bien hasta fin de año. Quiero que vayan a dar un bonito examen, concéntrense bien, desarrollen por lo más fácil, ¿ya? Vayan marcando sus alternativas, las 10 van marcando para que no les gane el tiempo, porque ahora solamente ustedes van a, ustedes van a dar un examen de 1 hora y media, ¿ya? De 50 preguntas, anteriormente era 100 preguntas. Entonces, cada pregunta tiene un valor de tiempo, 1 minuto con 5 segundos. Entonces, a una pregunta que no te sale, por favor, no te quedes ahí 2, 3, 4, 5 minutos, porque vas perdiendo en este caso, pues, tiempo. Más bien gana con los cursos que manejas, desarrolla, acá vas marcando tu ficha óptica
y y no te va a faltar el tiempo. Entonces, tranquilo, uno de los tips, en este caso, para que den un buen examen es estar tranquilos. La mente despejada, duerman bien ese día, no se den su amanecida estudiando, porque eso ya no es bueno. Usted tiene que ir descansadito, el cerebro tiene que ir descansadito, y pues estudiar un pequeño repasito, pero desde sus amanecidas ya no. ¿Ya? Entonces vas a empezar por cívica, sí, Arturo, porque es recontra fácil. Cívica es recontra fácil. ¿Ya? Y lo hemos socializado bastante con ustedes. Ustedes mismos incluso han participado, se han dado cuenta, todo eso, ¿ya? Entonces empiecen por cívica y sé que les va a ir bien. Dime, Arturo, ¿querías preguntar? Sí, Arturo, te escucho. Bueno, los temas sí o sí que van a venir, pues hoy en día es sobre los derechos de reconocimiento. Por su reconocimiento es uno de los derechos que viene. La primera generación, segunda y tercera. Otra que suele venir siempre, siempre en los exámenes son garantías constitucionales. Otra que suele venir en los exámenes son partidos políticos, lo que hemos mencionado, no los más importantes, lo que viene siempre. Otro lo que viene siempre es, por ejemplo, qué funciones tiene OMPERNIE, el Jurado Nacional de Elecciones. Siempre viene eso, ¿ya? De constituciones políticas siempre te viene, por ejemplo, cuál es la mejor, en qué constitución apareció en Huancayo, la más longeva, cuál es la primera constitución política. Eso es lo que viene siempre en los exámenes. Entonces, siempre nosotros también vemos qué suele venir. Por eso ayer en el repasito hice ese tipo de preguntas con la finalidad de que ustedes también se recuerdan fácilmente, ¿no? Fechas, no viene fechas, ¿no? No hay trascendencia de fechas en un examen, ¿ya? Y si fuera fechas, es un profesor memorista. ¿Qué fechas podría venir? Del año 1972, que aparece Defensa Civil. Pero no, fechas no, hijos, no, en fechas no, no. Aquí nomás te vas a poner a analizar casos. Ya te va a poner casos, por ejemplo, de los tipos de corrupción, de eso. ¿Ok? Muy bien, hijos. Entonces yo les dejo, les transmito todas las vibras necesarias, positivas, y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo jueves, ¿ya? Para socializar. De igual manera, hijo, gracias a ustedes también porque son un bonito grupo y hay que hacer eso para entendernos. Yo les explico de la manera más simple, pero también siempre con ejemplos para que me puedan entender. Esa es la razón de los maestros. Cuídense. Chao. Chao. Muy bien. Sí, sí, leer el módulo bien. Leen el módulo bien. Si ustedes desean, lean. En este caso, pues vuelvan a leer de la primera a la sexta, lea, ya para que vayan refrescando todos esos datos. Porque de ahí te viene todo. Y en todos los cursos, ¿ah? Por ejemplo, ustedes llevan, creo, biología, ¿no? Llevan anatomía. Entonces, todo eso les viene del módulo. Solamente les hace pensar un poquito, ¿no? Pero está en el módulo. Por algo se envía el módulo. El módulo no se envía para que el profesor lo tenga de adorno. De ahí hace las preguntas. A los derechos humanos, de hecho, viene, ¿no? Los derechos humanos, de hecho, es un tema, pero siempre viene. El tema de derechos humanos, eso sí o sí viene. Porque es un tema actual, es un tema para razonar, es un tema para analizar. De hecho, que viene de derechos humanos. ¿Sí? Muy bien, hijos, entonces nos vamos. Yo les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, ¿ya? Cuídense. Chao.